Buenas tardes, un saludo muy especial para las personas que se conectan a esta hora a las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. Estamos iniciando la Buenas tardes, un transmisión saludo de muy este especial para las espacio personas que hemos de memoria. titulado Memorias de las luchas sindicales en Bogotá, recordando a Jaime Gómez y Guillermo Rivera. Nos convocan esta tarde un ejercicio de memoria pública sobre los dirigentes sindicales Jaime Gómez y Guillermo Rivera, así como un ejercicio de reflexión sobre los aportes del movimiento sindical a la democracia, a la construcción de paz y a las luchas por las garantías de los derechos de las y de los trabajadores. Desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación compartimos con hijos e hijas la consideración de que es fundamental hacer memoria de una reflexión amplia que incorpore las trayectorias individuales de las víctimas, pero también una conversación pública sobre la importancia de los procesos sociales y los procesos políticos de los que ellos y ellas hacían parte, en este caso del movimiento sindical. Los casos de Jaime Gómez y Guillermo Rivera han hecho parte de distintos ejercicios de memoria en la ciudad. Entre ellos nos gustaría destacar el de la cartografía Bogotá Ciudad Memoria, cuya última versión lanzamos el pasado 9 de abril en el Centro de Memoria como una puerta a la memoria viva de la ciudad, que incorpora además otros casos de violencia antisindical. Vamos a tener entonces en este espacio que hemos construido junto a hijos e hijas una serie de intervenciones de personas que desde su experiencia en los sindicatos, en la academia y en las luchas por la memoria nos van a hablar sobre las trayectorias de Jaime Gómez, de Guillermo Rivera y del sindicalismo en general. Quisiera en este momento cederle la palabra a Shaira Rivera y a Diana Gómez, integrantes de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, quienes nos van a compartir algunas reflexiones sobre sus padres, sobre la organización de la que hacen parte y también sobre este espacio. Buenas tardes, Shaira y Diana, adelante. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Este espacio lo consideramos fundamental desde Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad como una forma de recordar desde la vida y las luchas a nuestros padres. Quisiéramos iniciar contándoles un poco cuál es el sentido de este encuentro. Sabemos que las historias de Jaime Gómez y Guillermo Rivera han estado cruzadas por la violencia, pero creemos que es fundamental, más que centrarse en los hechos de violencia, centrarnos hoy en lo que significó su vida y sus luchas sociales. Queremos recordarlos desde la trayectoria plural que tuvieron como líderes sociales, como familiares, pero incluso, digamos, la trayectoria plural que tuvieron en distintos procesos políticos en los que participaron y de distintos espacios de transformación social como el sindicalismo. Queremos conocer cuáles fueron sus contribuciones a la construcción del país que soñaron. Sabemos que hicieron parte de una generación que buscó transformar la sociedad en la que nacieron, una sociedad que veían como injusta para ellos y para las generaciones futuras, y pues entre esos nosotros y nosotras, sus hijos y hijas. Y en este momento, para el día de hoy, queremos centrarnos en la lucha sindical por la importancia que ha tenido como espacio de construcción de alternativas políticas en el país y por el aporte que ha hecho a la democracia. En especial nos queremos centrar hoy en algunas características del sindicalismo en Bogotá. A veces sentimos que también hablamos de manera muy general y muy universal sobre algunas de las reivindicaciones sociales, y creemos que es importante centrar la mirada en las particularidades del sindicalismo en Bogotá, y vemos que en las historias, en las trayectorias de Jaime y Guillermo hay algo común, y es que los dos, digamos, los dos padres luchaban por la defensa de lo público desde dos experiencias, digamos, específicas, que al tiempo que defienden los derechos de los trabajadores de las entidades de las que hacían parte, también defendían por un lado los servicios públicos y por el otro, digamos, mantener las entidades estatales. Nos parece muy interesante contrastar que Jaime Gómez, mi padre, su trayectoria sindical se desarrolló en la década del 70, en el 80, y la de Guillermo Rivera, el papá de Chaira Rivera, se concentró sobre todo en los 90 y el 2000. Son dos momentos muy distintos, como nos podrán ahora contar nuestros invitados, sobre el movimiento sindical en Colombia. Y desde esas particularidades, pues queremos, digamos, entablar hoy una contribución. Para nosotras también esta es una oportunidad de conocer
a nuestros papás, de conocerlos desde historias pues que no vivimos con ellos. Creemos que poder contar con el diálogo, con la palabra, con la experiencia de sus compañeros y compañeras de trayectoria es muy importante para nutrir nuestro conocimiento sobre la historia de los movimientos sociales, pero específicamente también sobre la trayectoria de nuestros padres. Por eso queremos agradecer mucho este espacio de conversación y bueno, esperamos que se puedan unir los otros dos invitados que tenemos hoy aquí convocados. Chaira, no sé si tú quieres entonces seguir con esa reflexión que queríamos hacer desde hijos e hijas y luego yo puedo retomar algunas ideas sobre la trayectoria de mi papá. Vale, bueno, muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Desde Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad consideramos muy importante contarles a ustedes ese concepto de memoria que hemos ido trabajando a lo largo de los años en nuestro movimiento. Nosotros hemos ido caminando el concepto de la memoria para la transformación social. Esta memoria básicamente está compuesta por tres nociones a la que nosotros nombramos memoria de larga duración, memoria de las luchas y memoria crítica. Este tipo de actos conmemorativos entran en esa noción de memoria de las luchas, en el sentido de que nosotros sabemos que la memoria digamos, de los movimientos sociales está situada en unos contextos históricos muy particulares de nuestro país y se nos hace importante que al hacer memoria de la vida de nuestros padres como sujetos, también se haga memoria de las luchas a las que pertenecieron y se pueda conocer a fondo, digamos, las reivindicaciones, los logros de las luchas a las que pertenecieron y también de ese contexto histórico que estaba ocurriendo en el momento en que ellos estaban dando esas luchas, estaban participando de todas esas reivindicaciones. Consideramos muy importante estos espacios para nosotros como hijos e hijas poder seguir caminando las luchas de nuestros padres, pero para que también la sociedad entienda que no son personas individuales ajenas a una realidad social, sino eran personas que estaban ocupando un lugar importante en la sociedad, en ciertos espacios donde se estaban peleando bastantes reivindicaciones y derechos. Diana, si quieres empezar con la historia de vida de Jaime. Gracias, Chaira. Bueno, yo quisiera que se fuera proyectando mientras converso un poco de una historia general de mi papá. Espero que Alonso Cruz pueda entrar a la sesión y nos pueda contar pues como las particularidades de su trayectoria por la empresa de teléfonos de Bogotá. Mi papá hizo parte del sindicato de trabajadores de la empresa de Bogotá y reconocer que estas fotos pues hacen parte del archivo familiar, hacen parte también de fotos de Alonso Cruz y de Vicky Ospina. Para contar, digamos, contextualizar de manera general la trayectoria de mi papá, contarles que nació en Bogotá en 1950, es hijo de Elvia y Luis y tuvo 7 hermanos, fueron 8 hijos, sus hermanos son Miguel, Eduardo, Magda, Marlene, Patricia, Gina y Arturo. Mi papá creció en Kennedy, en un barrio de sectores populares de Bogotá, y algo que me pareció muy interesante leyendo en estos días una entrevista que le hace Miguel Ángel Urrego a mi papá en 1998, es que mi papá vio florecer las luchas estudiantiles en esa localidad, en especial en torno al colegio INEM, que sabemos en términos de las historias del movimiento estudiantil, fue un colegio muy significativo para la organización de los estudiantes en la década de los 70. Mi papá comienza a vincularse a la empresa de teléfonos de Bogotá en 1969, a la edad de 19 años.
y rápidamente, digamos, estando allí se convirtió en líder sindical. Mi papá también más adelante, en la década de los 80, contribuyó en la gestión de la Central Unitaria de Trabajadores, una de las centrales, digamos, más importantes de Colombia, y bueno, ahora nuestros invitados también nos pueden contar como cuál fue la importancia de la creación de esta central sindical. Mi papá, como ya no ocurre, se pensionó a los 39 años y de esa manera, digamos, disfrutó de un derecho que le permitió consolidar un perfil autodidacta. Mi papá estudió hasta quinto de primaria, ahora cuento un poquito de esa historia, antes de poder, digamos, antes de entrar a la TV, y luego, digamos, en el transcurso de su trabajo en la TV y cuando se pensiona, pues puede, digamos, consolidar esa carrera académica. Eso hace que en los primeros años de la década de 1990 ingrese a la Universidad Javeriana para realizar el pregrado en Historia, y luego pues va a iniciar una maestría en Ciencia Política, de la que no se gradúa, pero de la cual adelantó mucho su trabajo de tesis. Mi papá también fue concejal de Bogotá, y creo que eso tiene que ver también con una reflexión que hace en los 90 sobre cuáles son, digamos, los escenarios y los lugares de transformación social. Si durante los 70, 80 había dedicado su vida a la lucha sindical y a transformar la sociedad desde allí, pues en la época del 95 en adelante, y bueno, unos años antes también, va a pensar que la posibilidad de cambio social también está desde las elecciones. Obviamente esto acompañado de una apertura democrática en Colombia que logra romper con la estructuración del bipartidismo que dejó muy anclado el Frente Nacional, y del 95 al 97 va a ser concejal de Bogotá. Mi papá también fue asesor de Antonio Galán y asesor de Piedad Córdoba, y pues en los últimos años de su vida integró el movimiento Poder Ciudadano. Mi papá, pues la intención del día de hoy también es reconocer que era un sujeto plural, y en esa pluralidad pues fue sindicalista, pero también fue, digamos, tuvo una trayectoria por la academia interesante. Fue docente en universidades como la Antonio Nariño, la Corporación Universitaria Nueva Colombia y el Politécnico Gran Colombiano. Mi papá, puedo decir que era una persona muy, además de autodidacta, era muy, le gustaba hacer muchas cosas, como que no podía quedarse quieto, era muy universal, y pues entre las otras cosas que hizo fue colaborar con el periódico Le Monde Diplomatique, e incluso estaba haciendo una investigación para documentar por qué asesinan a los sindicalistas en Colombia. En el 2002 también hizo parte del Fondo de Empleados de la ETV, de Fonteo, y pues me gusta resaltar que mi papá era universal de distintas maneras. Una de esas formas de ser universal era su gusto por el arte. Creo que ese fue una de las grandes herencias y legados que nos dejó a mi hermano y a mí y al resto de la familia, y a Leli, su compañera de vida. Mi papá amaba el teatro, el cine, la música, el baile, le encantaba la salsa, bailaba muy bien salsa, le encantaba la literatura, y creo que era muy plural también en su visión, en su gusto cultural, ¿no? Entonces, pues él pasaba desde las manifestaciones más clásicas hasta las populares, modernas y contemporáneas. Y quisiera resaltar en términos de su personalidad, como lo hacen sus familiares y amigos, que es una persona que pues tiene una gran capacidad de conciliación. Considero que no tiene una aproximación dogmática a la política, que tuvo una gran capacidad de establecer diálogos y alianzas con distintos sectores políticos, y también ver que desde distintas esferas se podía avanzar en la transformación social, y pues que tenía una gran capacidad de análisis de la realidad. También resaltar que era una persona muy graciosa, con un humor bastante ácido, bastante fuerte. Para terminar, quisiera señalar un par de aspectos de su vida que me parecen significativos y que van a marcar, digamos, su camino por la empresa de teléfonos de Bogotá y el sindicalismo, del que, como decía ahora, espero que Alonso pueda hacer referencia. Y aquí me baso en una entrevista que Miguel Ángel Urrego realizó en octubre de 1998 a mi papá, y que más adelante Miguel Ángel me cuenta que mi papá me pidió transcribirla, recién elaborada, pues para que conociera su vida a través de esa entrevista. Entonces solo quiero resaltar algunas cosas que me parecen muy interesantes. Mi papá estudió la primaria en el Salesiano, pasó a primero de bachillerato. Ese año lo perdió. En estos días me puse a buscar como recuerdos de su vida, y me pareció muy interesante porque me encontré las libretas de calificación,
y la imagen que yo tengo de mi papá es de una persona muy nerda, muy dedicada a los estudios, y me causó mucho impacto ver que la libreta de calificaciones no le iba muy bien. Entonces siento que era una persona también que tenía, digamos, como cierta molestia con el mundo y que seguro se sentía muy incómodo con los salesianos. Mi abuelo Luis, el papá de mi papá, era comunista, y mi abuela y la familia de mi abuela son de la escuela magnético espiritual. Entonces yo creo que mi papá en el colegio salesiano se sentía como un bicho raro, y bueno, no tuvo el mejor desempeño académico, y luego de primero de bachillerato, él cuenta en esa historia de vida que pues perdió el año, pero que además echaron a varios estudiantes. Me imagino que era una disciplina muy, muy vertical, y mi papá entró a estudiar en el SENA mecánica industrial. Haber estudiado mecánica industrial en el SENA le permitió vincularse a trabajar como obrero en la fábrica de chocolates ítalo-colombiano, en calidad de aprendiz del SENA. Y él allí en esta historia de vida, digamos, como que relata qué significó esa experiencia para él y cómo tampoco en ese espacio se sentía cómodo, ¿no? Él plantea que no quería dedicarse a un trabajo técnico o mecánico en su vida, y que quizás por las condiciones económicas de mis abuelos, mi abuelo y mi abuela sentían que la posibilidad de futuro que le podían dar a su hijo era consolidando una educación técnica, y él como que eso, digamos, no lo hacía feliz. Está en los 60, a finales de los 60, en época de rebeldía, tenía el pelo largo, cuentan esa historia de vida, y entonces dice que quería hacer otras cosas sin tener claro qué. Voy a leer unas líneas de cómo él se sentía en esa empresa. Como obrero, él plantea: yo me sentía en un mundo que no era el mío, es decir, ese mundo de esos trabajadores a mí no me pertenecía, no me decía nada. Entonces yo cumplía con mi jornada de trabajo, pero no tuve ningún tipo de vínculo social con ellos. Es decir, mi vínculo social era con los jóvenes de Kennedy. Mi papá manifiesta que había una distancia con esos obreros porque eran sobre todo, digamos, como obreros de una generación anterior, obreros que venían del campo sobre todo, y él va a hacer clic cuando entra a la TV con los trabajadores de TV y con esos obreros, pues porque son trabajadores que en gran parte son de su propia generación. Y bueno, mi papá entra a la ETV también cuando se están consolidando todos los procesos de la nueva izquierda. Y es en esa confluencia generacional por el cambio social, desde las alternativas al bipartidismo, que va a encontrar un poco la razón de su vida, ¿no? A la que se va a dedicar 20 años de su vida. Allí va a estar la razón, digamos, de su quehacer. En ese camino mi papá se vincula al sindicato y se vincula al MOIR, al Movimiento Obrero Independiente Revolucionario. Se vincula, lo recuerda muy bien, en junio de 1973, y desde allí, digamos, parte de su contribución al movimiento sindical y a la transformación de la sociedad. Él plantea que este es un momento en el que se extiende el trabajo de la izquierda en los sindicatos de las empresas públicas, de las empresas de servicios públicos del distrito, y utiliza un concepto que me parece muy interesante porque se ha utilizado en otros movimientos sociales como el feminista, y es que mi papá habla de la doble militancia. Si en el movimiento feminista se habla de la doble militancia, refiriéndose a cómo las feministas de los 70, 80 hacían parte de procesos de mujeres feministas, pero también procesos de izquierda, socialistas, comunistas, entre otros. Mi papá dice que en ese entonces para él la doble militancia era la del sindicalismo y la del trabajo en los barrios. No sé si ya han circulado las fotos o si van a empezar a circular, pero hay unas fotos también que me parecieron muy interesantes y que también dan cuenta de cómo mi papá era un historiador desde muy joven. Y es que en esas fotos que me las encontré hace poco, en esos recuerdos, tiene un cajón de recuerdos, hay fotos, o están directamente los carnets de cuando entró a la TV y de cuando entró al sindicato de la TV, ¿no? Y también me sorprendí mucho en estos encuentros porque he visto que era un coleccionista de recuerdos. Creo que sí tenía un alma historiador desde muy temprano. Yo dejaría por ahí. Muchísimas gracias. Bueno, yo ahora les voy a hablar de Guillermo. Guillermo Rivera Fúquene nació en Bogotá el 19 de mayo del
56. Era el hijo mayor de 5 hermanos que nacieron de la unión de una mujer y un hombre boyacense que llegaron a la ciudad de Bogotá en los años 50. La infancia de Guillermo, mi padre, transcurrió al sur de Bogotá, en el barrio San Vicente Ferrer. Pues allí creció bajo el cuidado y la crianza de sus padres y la compañía de su hermana y sus 3 hermanos. Más o menos a la edad de 16 años, su padre fue asesinado, lo que lo llevó a convertirse como en un segundo padre para sus hermanos menores, teniendo así que trabajar y ayudar con el sustento diario de su familia. Ya luego con mucho trabajo y esfuerzo consiguió acabar su bachillerato y en 1976, a la edad de 20 años, entró a estudiar economía a la Universidad Autónoma de Colombia. Digamos que para mí es mucho orgullo escuchar esa parte de la vida de mi padre porque pues venía de un origen muy humilde y digamos que ese interés por estudiar, por hacerse profesional, eh, digamos que fue algo que él mismo se incentivó. Los hermanos de mi padre siempre me hablan que él desde muy niño le gustaba leer, le gustaba investigar, le gustaba como estudiar por su cuenta. Ahorita escuchando a Diana también me parecía muy curioso que mi papá también, o una hermana de mi papá guardaba las notas del colegio de los hermanos y una vez le pedí dejar ver las de mi papá y tampoco era un estudiante destacado, no sacaba muy buenas notas, pero sí toda la gente que lo conoció, digamos, en su época de estudiante de colegio, universidad, siempre hablaban de él como alguien como muy preocupado por aprender, por leer y trataba de inculcarle eso a los que estaban alrededor, a su alrededor. Desde muy joven, estando en la universidad, pues se vinculó al movimiento estudiantil. Allí se empezó pues a preocupar por una construcción de una sociedad más justa, donde no tuvieran cabida las desigualdades sociales. Entonces, en 1984 empieza a militar en el Partido Comunista Colombiano. Allí pues tiene toda una trayectoria de trabajo con comunidades, eh, sobre todo también como por haber crecido en un barrio al sur de Bogotá, tenía mucha preocupación, digamos, por iniciativas locales y por trabajar con las comunidades barriales, lo cual lo llevó a que fuera el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Vicente en la localidad de Tunjuelito y de la Junta de Acción Comunal del barrio El Tunal. Durante los años 80 también hizo parte de la Unión Patriótica y para esa época ocupó el cargo de asesor de la concejala pues, Aida Bella y del concejal Mario Upegui, pues elegidos por la Unión Patriótica. Su compromiso con los trabajadores y este pensamiento de izquierda lo llevaron pues, a militar en el Partido Comunista por más de 20 años, posteriormente a ser parte del Polo Democrático Alternativo y hacia los años 90 ingresa a la Contraloría Distrital, donde allí pues empieza a desempeñar como un profesional especializado. Ya allí él tenía su título de economista y tenía una maestría en ciencias políticas de la Universidad Javeriana. Digamos que frente a su militancia de los años 80, que yo pues era muy niña y pues en esa época yo recuerdo mucho, digamos, todas las campañas electorales de la Unión Patriótica, y sobre todo pues lo que fue la persecución y el exterminio de la Unión Patriótica. Yo sí tengo un recuerdo muy fuerte y es que una de las pocas veces que vi llorar a mi papá fue pues en los momentos donde fueron asesinados varios de sus compañeros. Uno muy presente fue cuando asesinaron a Manuel Cepeda. Digamos que sí, que él fue un militante muy comprometido con la UP, con el Partido Comunista. Y pues ya, como les venía comentando, hacia los años 90, cuando él ingresa a la Contraloría como profesional especializado, allí su actividad laboral la combina con ya la actividad sindical. Allí entra a ser parte de ASFUCONDIS, que es la Asociación de Funcionarios de la Contraloría Distrital.
trabajando por la defensa de los derechos de los trabajadores, por la estabilidad laboral, por el derecho al trabajo. Ya digamos que estas actividades como líder sindical se le empiezan a ser reconocidas cuando es elegido y él mismo promueve pues que se cree el Sindicato de Servidores Públicos de Bogotá, SINSERPU. Voy a decir que dentro de su actividad sindical fue un activista muy destacado contra pues el referendo, lo que llamaban el referendo uribista, que aspiraba a acabar con los órganos de control en todo el país. Yo lo recuerdo como un deportista muy disciplinado, le apasionaba trotar todos los días, fuera sábado o domingo, trotaba todos los días de su vida. Le gustaba mucho jugar fútbol. Era un ser humano con una sensibilidad muy grande, siempre nos estaba inculcando a sus hijas el respeto por la naturaleza, por los animales. Como hijo, padre, esposo, hermano, tío, fue una persona de la que siempre había algo que aprender. Digamos, eso es algo muy bonito, ver, digamos, a mis primas menores, tener recuerdos de él, siempre como queriéndoles enseñar, queriéndoles despertar como ese interés por aprender. Le gustaba mucho jugar ajedrez, sé jugar ajedrez porque me enseñó desde que tenía 6 años y le encantaba que fuéramos los domingos a comer helado con Sonia, que fue su compañera de vida, con mi hermana Gaby, y era como el plan de los fines de semana de siempre estar en familia compartiendo el helado, la torta. Esa es la memoria que tengo de mi padre. Bueno, Chaira, muchísimas gracias. Yo quisiera confirmar quiénes están presentes hoy. Es que creo que vamos a liderar la moderación, pero no puedo ver quiénes están presentes. Entonces, si porfa me confirman. Alfonso Ovalle. Está Alfonso, está Miguel. Sí. Quería confirmar si están Alonso Cruz y Francisco Malte. Bueno, creo que no han llegado. Bueno, vamos a seguir con Miguel Ángel Urrego. Vale, perfecto. Vamos a seguir con Miguel Ángel Urrego. Miguel Ángel Urrego, pues te pediría que te presentaras. Miguel Ángel Urrego es historiador. Y la idea de Miguel Ángel hoy acá es que nos comparta sus reflexiones como historiador también sobre el sindicato en la década de los 70, 80, también como que se puede ver de los 90, y también qué puede significar también partiendo desde la experiencia propia que tuvo de trabajo y articulación con mi papá, el ejercicio de reconstrucción histórica del movimiento sindical. Luego de Miguel vamos a presentar las fotos y ahí vamos avanzando en la conversación. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. No, por el contrario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, a Hijos e Hijas, a ti, Diana, a Chaira, y por supuesto a todas las personas que nos acompañan en la transmisión en el día de hoy. Yo voy a referirme así muy rápidamente a 3 temas, digamos, cuándo es que yo, qué circunstancias empiezo a escuchar el nombre de Jaime Gómez. El segundo tema que quisiera comentarles es el encuentro que tengo con él. Y el último tema muy rápido es como ya un poco más algunas cosas referidas a lo personal. Lo primero que deben saber ustedes, y me parece importante comentarlo,
es, digamos, el contexto en el cual yo empiezo a escuchar el nombre de Jaime Gómez. Como tal vez ustedes tengan, digamos, memoria de estos hechos, tal vez no, de todas maneras quisiera recordar algunos eventos importantes. Y me voy a referir básicamente a la historia del MOVIR, porque Jaime, como lo dijo Diana, entró muy, muy temprano al MOVIR, entró en el 73 y yo hice parte de la Juventud Patriótica a mediados de los años 70. En esa época, para nosotros los más jóvenes, los adolescentes, el MOVIR era pues un partido de mucha heroísmo, de mucha impacto en la vida política nacional, tenía un enorme atractivo. Nada que ver con el MOVIR de hoy, por supuesto. Pero en esa época había tres cosas que llamaban muchísimo la atención de una organización como estas a los ojos de los jóvenes y a los ojos de las personas que recién nos estábamos formando en la política. El primero era los descalzos, digamos, ese compromiso de los jóvenes que participaron en el movimiento estudiantil del 71 y que luego se van a diferentes lugares del país a construir partido, a construir organización, a trabajar con cooperativas agrícolas, enseñarle a los campesinos a cultivar la tierra, a tener prácticas de higiene, en fin, a estar comprometidos permanentemente con el destino de campesinos en diferentes regiones del país. El segundo era, por supuesto, todas las actividades de los jóvenes de la Juventud Patriótica. Esta organización se había destacado, y especialmente su máximo dirigente Marcelo Torres, en la conducción del movimiento estudiantil del 71, que en estos momentos cumple sus 50 años. Entonces había un enorme grupo de militantes que provenían de los colegios y las universidades, y esto hacía que esta organización fuese muy vital, muy fuerte. Y por supuesto, y ahí es donde entra Jaime, la experiencia de lo que se denomina el Frente Obrero, que en esa época tenía una enorme presencia en la Unión Sindical Obrera, en el Sindicato de Telecom, en la Caja Agraria y por supuesto en la ETB. Entonces Jaime aparecía, digamos, como haciendo parte, era muy joven, pero haciendo parte de un grupo destacadísimo de dirigentes sindicales, de gente que estaba comprometida con la organización sindical, con la creación de un sindicalismo independiente, entre ellos Abel Rodríguez, Egberto López, Jesús Bernal y por supuesto Jaime, que entraba muy joven, con 23 años, a ser parte del MOVIR y del Frente Obrero. Entonces, en ese contexto es que yo empiezo a escuchar el nombre de Jaime, a reconocer quién era él, y luego vino la experiencia del paro cívico del 77, del 76, 77, donde Jaime, tendría que haber, digamos, jugado un papel destacado en esa coyuntura. Pero no lo juega, no porque no quisiera, sino porque recién se inicia la jornada, la policía lo agrede y lo deja inconsciente y hace parte de este grupo de activistas que fueron detenidos y que fueron ubicados en la Plaza de Toros. Él, gracias a la acción de las personas que estaban allí detenidas, logra ser atendido y, digamos, esa historia trasciende, al igual que la de las otras personas que estuvieron detenidas y todos los dirigentes que fueron reprimidos. Entonces, digamos como que el nombre de Jaime Gómez, aunque yo era muy joven, un adolescente apenas, ya tenía un reconocimiento de quién era él. Luego él se retira en los 80 del MOVIR junto con
gran parte del Frente Obrero, Abel Rodríguez y otros, y van con un proyecto que fue el del primer Partido del Trabajo de Colombia, que fue un nombre que se utilizó en un tiempo muy breve por los hermanos Ñáñez, y que gracias a esta acción del movimiento sindical intentaron crear un proyecto político que luego fracasó muy rápido. Entonces, para utilizar una expresión de Jaime, fíjense ustedes que cuando yo me vinculo a la Universidad Javeriana como profesor, al departamento de historia, cuando yo hago una carrera académica y nos cruzamos con Jaime, digamos, yo ya tenía en la cabeza, ya tenía la referencia de quién era él, y cuando empezamos a hablar, gracias a este vínculo a la Universidad Javeriana, a la actividad académica, yo también hacía parte en ese momento del Departamento de Investigaciones de la Universidad Central, el DIUC, el famoso DIUC, que tuvo mucho actividad en la década de los 90 y a comienzos del siglo XXI, un proyecto muy interesante liderado por María Cristina Laverde, una mujer de mucho tesón, muy brillante, muy inteligente, y que creó una revista que todavía circula que se llama Nómadas. Y ya van a ver para dónde va la historia. Entonces, cuando yo me reencuentro con Jaime, empezamos a hablar de toda esta experiencia y encontramos otro punto de entronque, y es que nosotros éramos vecinos de barrio. Yo también me formé, nací, me crié en Kennedy, nos separaba el INEN, él estaba en un costado de una entrada, yo estaba en el otro costado de la otra entrada. Entonces teníamos todas las referencias geográficas, todo lo que significaba salir en bus, las zonas públicas del barrio, donde uno se divertía, donde habían cosas, anécdotas similares, y a partir de esa experiencia, entonces empezamos a mirar como qué era esa experiencia. Y aquí hay que decir que Jaime en ese momento, cuando empieza a estudiar historia y luego la maestría en ciencia política, algo que también hemos hablado con Diana en estos días, es que él empieza a hacer un movimiento autorreflexivo muy poderoso, muy fuerte, y es a evaluar toda su trayectoria en el movimiento sindical y toda su trayectoria política. Entonces, fíjense ustedes que es una persona, como lo mencionó Diana, sale de sectores populares, tiene una educación técnica, pero en algún momento, luego de ese paso por la política partidaria y por la dirección sindical, él se sienta a pensar qué es su vida, qué es su experiencia y qué es el país, y empieza digamos, a pensar en la necesidad de evaluar de una manera crítica su trayectoria. Entonces, ahí se nos ocurre crear un proyecto para reconstruir la vida de los dirigentes sindicales, por lo menos en Bogotá y en Cundinamarca, que era lo más cercano. Lo que nosotros veíamos en ese momento, y aquí entro en algunos detalles, es que nosotros hacemos como varias preguntas, ¿no? La primera es, ¿quién recuerda a los dirigentes sindicales? ¿Qué hay sobre los dirigentes sindicales? La segunda es cómo entender el país, la política nacional, sin la memoria de estos dirigentes sindicales, sin la memoria de quienes hicieron realmente el país, ¿no? Y entonces ahí empezamos a pensar en la necesidad de construir la memoria del movimiento obrero, pero por la experiencia y por la voz directa de los grandes dirigentes sindicales. Y para experimentar, para ver cómo era que íbamos a montar eso, yo le hago una larga entrevista a Jaime, en la que él reconstruye todas las anécdotas de infancia de Kennedy, de su paso por el MOVIR, de su paso por la dirección sindical, de todo lo que ocurría a nivel de la vida de los dirigentes sindicales, que es una vida
terriblemente dura o fuerte, y en la cual se ven, digamos, sometidos a diferentes presiones de diferentes tipos. No es solamente, digamos, la presión que se tiene con relación a la actividad misma, sino que además han de saber ustedes que nuestra izquierda fue una izquierda que peleó entre sí, todavía lo hace, pero en esa época era muy, muy fuerte la pelea entre las diferentes expresiones de la izquierda colombiana. Entonces, a nivel sindical era, digamos, peleas muy fuertes por ver quién era el más radical, el más rojo. Y Jaime me cuenta muchas anécdotas de experiencias muy difíciles de entender hoy si no se tiene en cuenta ese contexto. Él admiraba mucho a Francisco Mosquera, el fundador del MOIR, y hablaba mucho con Mosquera de las experiencias del sindicato, ¿no? Y Jaime me comentaba, por ejemplo, que habían exigencias de los sindicatos que eran absolutamente fuera de lugar, pero que dada la confrontación entre las diferentes fracciones de la izquierda, se hacía necesario porque era demostrar quién era el más radical. Entonces Mosquera le decía, no, si hacen eso los llevan a la quiebra, si hacen eso es incorrecto, y a pesar de eso a veces había que ir contra lo que el buen consejo auguraba y, digamos, hacer cosas que al final resultaban comprometidas, ¿no? Una anécdota es que en algún momento, en alguna empresa, el presidente, el responsable de la firma de una convención colectiva, se equivocó en un dato, en una cifra, y colocó muchísimo más de lo que había. Y esta persona le lloraba a los dirigentes sindicales para que aceptaran que era un error involuntario, y ellos no pudieron retirar eso, y a pesar de las lágrimas, todas las cosas, pues tuvieron que seguir adelante con el pliego y hacerlo, tratar de hacerlo, digamos, real, de llevarlo a término. Entonces, en ese momento empezamos a ver que había muchísimo material, muchísimas cosas, y que había muchísima gente muy valiosa, muy, muy importante, que, digamos, ya tenía en ese momento por arriba de los 70 años, y que nadie iba a recuperar su experiencia vital. Y eso nos preocupaba, y más a él que pues era dirigente sindical y que él sí sabía que era eso, y a él le preocupaba muchísimo este tipo de situaciones. Yo no tenía cómo, pero Jaime, que sí conocía toda la directiva de la CUT, buscó un espacio con Luis Eduardo Garzón para plantearle esta idea. Estuvimos hablando en ese momento con Luis Eduardo para tratar de que la CUT respaldara este proyecto de recuperación de la memoria histórica. Por diferentes circunstancias no se pudo llevar a cabo, pero sí intentamos, digamos, como hacer este ejercicio. Y un segundo ejercicio que hicimos con Jaime fue escribir a 4 manos. Y escribimos un artículo que da cuenta de esta experiencia de, digamos, de reconstrucción de la memoria histórica, pero también a ustedes les da pistas sobre el enorme trabajo de autorreflexión en el que está empeñado Jaime. Cuando él se vincula a la Javeriana, tiene una obsesión grandísima por tratar de entender qué era lo que pasaba con el país. Él era un hombre de acción, pero a la vez entendió que necesitaba pasar por el filtro de la academia toda su experiencia vital y toda su experiencia política. Entonces, para él era súper urgente escribir, y era súper urgente, digamos, decantar esa experiencia en textos, en artículos. Por eso hicimos un segundo experimento, que fue escribir un artículo que se publicó en la revista Nómadas del IESCO, que fue
un artículo que lleva por título Sindicalismo y política de los trabajadores colombianos ante la globalización neoliberal. Y entonces aquí ya era pasar por el filtro de la academia, de las citas a pie de página, de la historiografía, de todo esto que formalmente se hace en la vida académica, su experiencia personal y lo que él estaba viendo en ese momento, que es el año 2000, lo que él estaba viendo como la coyuntura y el impacto de las medidas neoliberales, y por otra parte el comportamiento del movimiento sindical. En particular, ese artículo hace referencia a una propuesta de la CUT de la creación de un gran frente político y social en ese momento. Entonces, fíjense ustedes que hay una enorme labor de autorreflexión. Entonces, era muy especial ver que alguien que venía de lo popular, que había atravesado toda la experiencia, se pusiera a escribir sobre estos temas. Era muy interesante, y lo que él más le llamaba la atención era la posibilidad de que los otros compañeros del movimiento sindical, que por supuesto él conocía a todo el mundo, pudieran pasar por la misma experiencia y pudieran dejar a la posteridad su particular manera de apropiarse de la experiencia que tuvieron y de la historia nacional. Era un aporte fundamental. Ojalá, aprovechando este espacio, alguien o algunos de las personas que nos escuchan retomen esta posibilidad y reconstruyan junto a los dirigentes sindicales esta etapa muy importante en la historia de Colombia, porque se pierde, se desvanece. En esa época veíamos, por ejemplo, que muchos archivos, que muchas personas desaparecían sin que sus nombres propios y sin que las cosas que se hicieron permanecieran en el tiempo. Yo me fui una vez en esa época, cuando estuvimos conversando con él, a ver si podíamos buscar algún archivo de la CSTC, de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, que era la confederación del Partido Comunista en esa época, orientado por el Partido Comunista, y realmente no había nada. Los archivos se perdieron, se botaron, etcétera. Y así ocurría, no era un caso exclusivo de la CSTC, sino que así ocurría con muchas otras cosas. Por eso, toda esta labor de recuperación de la memoria es una tarea de enorme trascendencia para la vida, digamos, institucional, democrática, de una nueva Colombia. O sea, un nuevo país es imposible si no hay una recuperación de esta memoria histórica, y más ahora en el que desde el gobierno se apunta a la destrucción de todo lo que es la memoria histórica. Entonces, esta experiencia me parece que sí vale la pena ser retomada. Ojalá, Diana, como estuvimos hablando en estos días, decida publicar esta pequeña memoria de Jaime, que se encuentra en las entrevistas y que puede ser acompañada por otros textos, otra participación de otros compañeros, de otro colega. Finalmente, digamos, lo último que yo hablé con Jaime, porque yo después ya salí de Colombia, es como su experiencia personal. Y esto estuvimos ayer hablando un poco con Diana de esta experiencia, y es lo complejo que es para alguien que entregó toda su vida a la lucha política y sindical encontrarse con dos hijos adolescentes. Y yo me burlaba mucho de él porque para él era una situación muy nueva, entrar a pensar cómo es que debe relacionarse con sus hijos, que ya los descubre hechos y derechos
en el sentido de que uno como padre, y lo digo por experiencia propia, uno los ve pequeñitos y de pronto tienen vida propia, son personas con proyectos, con deseos, con cosas muy, muy personales, y es cuando uno empieza a pelear contra la corriente y a tratar de conducirlos por algún sendero y alguna cosa. Entonces, era muy interesante verlo dialogar sobre esa experiencia de ser padre de dos adolescentes, de personas que ya estaban por definir carrera universitaria, y tratar digamos, de ser un padre moderno en ese sentido, ¿no? O sea, un padre que fuera lo suficientemente flexible, pero a la vez lo suficientemente duro para tratar de que sus hijos fuesen, digamos, personas que fuesen intelectualmente brillantes, que fuesen intelectualmente comprometidas y que pudieran también aportarle al país. Entonces, digamos, lo que él me cuenta de cuando le entrega a Diana toda su entrevista es un poco que la entrevista mediara en ese diálogo y que pudieran reconstruir entre todos como esa posibilidad de un momento muy particular en la vida de Diana y Sebastián, porque estaban en esa selección. Yo, por supuesto, como también era padre, a veces me burlaba y a veces él se burlaba de mí porque, como lo dijo Diana, con él era muy fuerte porque era de un humor muy negro. Entonces, nos reíamos mucho de esta parte, pero fue una de las cosas más placenteras de su vida, el tener esa posibilidad de reconstruir, de construir, de elaborar una relación basada como en la fraternidad, en el afecto, en el amor y en el pensar qué es el futuro académico de sus hijos. Entonces, era muy simpático verlo, por ejemplo, hablar de las carreras de Sebastián, de la carrera de Diana, de qué estaban leyendo, de si la podíamos invitar a que participara en este proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, esa etapa, digamos, ya después todo este proceso quedó trunco por todas las razones conocidas y porque yo también ya cambié de lugar de vida, de país, y aquí termina, digamos, como este rápido recuerdo de la trayectoria de Jaime, y que yo resumiría en un par de ideas que me parece que son muy importantes, que me gustaría que pudieran ser recordadas como rasgos distintivos de Jaime, y es una persona de estratos populares que se construye a sí misma a partir de una experiencia vital con la militancia, con la dirección sindical y aquí recalco esto, con la capacidad de pensar esa experiencia. Y eso me parece una de las cosas más importantes, porque muchos de los dirigentes sindicales hacen y tienen esa capacidad, pero no encuentran el espacio ni el medio para llevar adelante, llevar a cabo esa experiencia. Entonces, por eso creo que es muy importante que las nuevas generaciones, que el Centro de Memoria, que Hijos y Hijas, que otras organizaciones participen en esa reconstrucción de la memoria histórica. Eso es lo único que nos va a sacar de este tipo de atolladeros en que la historia nos ha puesto. Y la segunda experiencia que me parece muy interesante es esa capacidad, digamos, de reconstruirse. Yo he utilizado en diferentes contextos ese término porque es la capacidad de ser crítico, pero a la vez ser flexible con uno mismo. Y él, en sus grandes afanes de la vida,
tuvo la capacidad para pararse, respirar, sentarse y pensar y tratar de ver que el momento le exigía un nivel académico, un nivel intelectual más, digamos, más formal, y que por eso era importante pasar por la universidad, formarse en la maestría, escribir, publicar. Y créame que eso no lo hacen todos los dirigentes sindicales, porque la dinámica propia de la dirección sindical pues los lleva a no tener tiempo para eso. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. Digamos, esta trayectoria vital de Jaime, y especialmente este momento del reencuentro con él, del encuentro con Jaime, que fue apenas un par de años en el que, digamos, él se sienta a hacer esta evaluación. Muchísimas gracias por la posibilidad de compartir estas ideas. Espero no haberme extendido demasiado y pues quedo atento al desarrollo del evento. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante todo lo que compartes. Pues como decía al principio, para nosotras como hijas es aprender de ustedes y creo que también he aprendido a conocer a mi papá a través de sus compañeros y amigos. Por distintas razones he estado en distintos lugares de fuera de Colombia y en algún lado siempre me encontraba con alguien que conocía a mi papá y me contaba pedazos de su historia. Ha sido una experiencia muy bonita encontrar personas en Nueva York que lo conocen, personas en Noruega que lo conocen, en Francia, y a través de esas voces reconstruir partes de la historia de mi papá, ¿no? Creo que con todos los papás pasa que uno crece y ellos van por su camino y uno va por el de uno, y rara vez uno se interroga por cuál fue la historia de su papá, sea o no un líder social, sea o no un líder sindical. Entonces creo que esta posibilidad de compartir con quienes caminaron con él, cada uno desde sus especificidades, pues nos contribuye mucho a esa historia que queremos también reconstruir y que queremos reivindicar, ¿no? Reivindicamos que fueron líderes que se la jugaron por construir un país distinto, y que en ese proceso hubo aprendizajes y también hubo errores, y muy interesante también que mi papá se haya tomado el tiempo también para reflexionar pues, desde sus experiencias. Brevemente voy a tratar, si lo logro, eh, compartir unas fotos. No sé si lo voy a lograr. No, creo que no es tan sencillo. Bueno, ahorita le daría paso a Chaira para que presente a nuestro otro invitado y seguimos conversando. Bueno, a continuación nos va a hablar Augusto Alfonso Valle Rodríguez. Él es fue sindicalista en los años 70 de la Asociación de Educadores de Bogotá, ADE. Perteneció a su junta directiva hacia los años 2000, hizo parte también de la Asociación de Funcionarios de la Contraloría Distrital. Hoy es pensionado, es directivo de la Confederación de Pensionados de Colombia, y también directivo de la Organización Colombiana de Pensionados, OCP, nacional, y pues trabajando desde Medellín. Alfonso, te damos la palabra. La idea es que Alfonso nos va a hablar de los principales aportes de Guillermo en las luchas de los trabajadores en la Asociación de Funcionarios de la Contraloría Distrital. Buenas tardes. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Bueno, gracias. Yo quisiera hablar un poquito del contexto de la época en que trabajé en la Contraloría de Bogotá con Guillermo Rivera Fúquene. Eso es más o menos de los años 94 hasta el 2008, época en que prácticamente
él ha sido objeto de una acción de los policiales en Bogotá que lo desaparecen y su cadáver aparece por allá en un municipio del Tolima después de unos 2 meses. Por lo tanto, él es una víctima del sistema político de Colombia y lo único que hizo en su vida fue, como lo comentan con el compañero Jaime Gómez, es trabajar por la defensa de sus compañeros, los trabajadores, y asumir una actitud política con conciencia de clase, porque es que es importante destacar que no todos los sindicalistas hemos tenido y asumido una posición de clase. Cuando uno asume una posición de clase, se convierte en un sujeto político que ya actúa no solamente en sí, sino para sí, que era lo que hacía Guillermo Rivera. Y con una posición revolucionaria, porque él fue militante del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica, ustedes deben saber que nace en 1986 como resultado de un acuerdo de paz del movimiento en armas y el gobierno de Belisario Betancur. Eso no da mucho resultado, se frustra y entonces se inicia todo un proceso de persecución a lo que nace como resultado de ese acuerdo que se llama la Unión Patriótica. Guillermo Rivera militaba en la Unión Patriótica y en el Partido Comunista Colombiano. Como tal, en la Contraloría de Bogotá, que es la experiencia que yo tengo con él, tuvo una actitud muy consecuente en la defensa de los trabajadores. Se dio una pelea muy importante en relación con la propuesta de acabar los organismos de control, o sea, el referendo este que proyectaba el uribismo para suprimir estos organismos que eran, son y siguen siendo muy importantes. Esa pelea se ganó. Sin embargo, en la Contraloría de Bogotá había más propuestas relacionadas con la reestructuración de la entidad. Entonces, él, haciendo parte de Asfucondis, el sindicato de base pues que existía allí, que fue afiliado a FENALTRACE y por ende también a la CUT. Como parte de ese sindicato dio esa pelea y en un momento de las diferentes reestructuraciones que se hicieron, hubo la necesidad de conformar con los nuevos integrantes de la entidad nuevos sindicatos. Entonces se funda el sindicato Sinserpub, que es un sindicato que prácticamente queda afiliado a la CTC. Allí él juega un papel muy importante, pues que prácticamente se convierte en el presidente de la organización y da una lucha, en primer lugar, por la defensa de los intereses de sus compañeros, que con los procesos de reestructuración iban siendo despedidos y sin ninguna indemnización. Esa pelea en las entidades estatales es muy fuerte, sigue siendo muy fuerte, se justifica y es muy necesaria, porque se tiende a adelgazar las organizaciones, prácticamente suprimirlas al máximo de tal manera que sean unos pequeños núcleos que sigan actuando y que cumplan una función de apoyo muy sustancial a las directivas de las organizaciones y que se vayan olvidando de sus compañeros los trabajadores. En
en ese trabajo se encontraba Guillermo Rivera Fúquene. Con él yo fui un gran amigo, fuimos compañeros de trabajo. Perdón, lo aprecié mucho por sus calidades y por sus condiciones de compromiso y de sentido de pertenencia y de sentimiento de clase en la defensa de los trabajadores, porque él se daba la pelea a fondo cuando tenía que hacer presencia en los momentos, por ejemplo, de la comisión de personal o en la presentación de pliegos a los diferentes contralores, porque ustedes saben que las entidades del Estado juegan muchísimo la política, y la política partidista se orienta básicamente al respaldo al gobierno de turno. Y nosotros como trabajadores teníamos una actitud totalmente diferente, independiente y autónoma de la defensa básicamente de los trabajadores y de hacer identidad de esa defensa también con la lucha política. O sea, no éramos dedicados exclusivamente al sindicalismo, sino que manteníamos una actividad también política con las organizaciones políticas, o sea, con la Unión Patriótica y con el Partido Comunista. Creo que estando en eso es que acontece pues el caso de su desaparición y lo convierten prácticamente en una víctima, siendo militante de la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Yo diría también que él es objeto como prácticamente uno de los procesos de conclusión que este sistema violento que nosotros hemos vivido por más de 60 años en Colombia y que en este momento está tratando de ocultar la memoria de las víctimas porque se está dando una actitud muy de negacionismo histórico. Me parece que el papel que están jugando las organizaciones de la memoria en Bogotá y a nivel nacional y las hijas e hijos de víctimas es muy importante y es necesario que lo continúen, que lo sigan enarbolando. Yo felicito a la organización y a las hijas e hijos porque desarrollen este proceso y lo lleven y lo mantengan, porque lo que hemos visto en la experiencia que se está dando, sobre todo en este gobierno de Iván Duque, es que están tratando de hacer trizas el proceso de paz, comenzando por la negación de la memoria histórica y por meterle más violencia de la que hemos vivido. Prácticamente nos están retrocediendo como 20 años. Es imposible, o sea, no le cabe a uno en la cabeza que estemos llegando a estos puntos tan crudos de la situación, además dentro de la vida que estamos viendo de una pandemia que nos infunde temor a toda la sociedad y que nos mantiene encerrados. Yo llamaría a que se siga luchando por esto y que no se descanse y se continúe esta actividad que me parece muy valiosa y muy importante. A ver, de Guillermo Rivera, después de su muerte, entonces en la Contraloría de Bogotá, no sé, porque yo me pensioné, pero hay algún contralor que llevó la idea al consejo y a él le hicieron un busto ahí en la Contraloría, que está ahí, pero yo no sé si todavía esté como un ejemplo para los trabajadores de la Contraloría de Bogotá. Pero yo diría que el mejor ejemplo de Guillermo Rivera, además de sus hijas, sus dos hijas, es, por ejemplo, que las organizaciones sindicales se mantengan, de las cuales formó parte él, Asfucondis. Yo también fui directivo de Asfucondis, y Sincerpub, con una posición clasista, o sea, efectivamente defendiendo a sus compañeros, los trabajadores, y no conciliando con los diferentes directivos que llegan en estas instituciones
Ustedes saben que periódicamente los cambian, pero estos cambios vienen a ser acordados políticamente por los gobernantes de turno. Se negocian a nivel de los consejos o a nivel nacional en el Congreso. Entonces, ese sistema esperamos que ojalá cambie, porque si continúa, es muy importante que se mantenga los organismos de pelea sindical, pero también con una forma de identidad política en la lucha de oposición alternativa, a ver si logramos cambiar en definitiva este modelo tan cruel, tan violento, tan corrupto, porque prácticamente, no sé, pero parece que estamos al finalizar de nuestra época en manos de una oligarquía que es como casi desclasada y que está en alianza con organismos de narcotráfico y del paramilitarismo. Y yo creo que es importante que este sistema impulsemos la importancia de lograr un cambio formando parte de esa organización. También les insistí muchísimo a los compañeros que siguen en ella de que no dejemos acabar esa organización, porque la solidaridad con Cuba, que en este momento es objeto de un bloqueo monumental de los Estados Unidos, y es el país más solidario del mundo, que ha logrado en sus adelantos científicos y médicos sacar prácticamente ya 2 vacunas que está esparciendo por todo el mundo, y no con el ánimo de obtención de riqueza como son las otras que están repartiendo las vacunas, sino para ayudar y solidarizarse con los demás países. Es muy valioso ese papel de apoyo y de solidaridad con Cuba. Eso diría que sería como cosas importantes de rescatar de Guillermo Rivera. Muchísimas gracias, les agradezco esa participación y estoy a disposición lo que más deseen pues, que pueda yo expresar en este evento. Gracias. Chaira, tienes el micrófono cerrado. Perdón. Alfonso, gracias por tu intervención, por acompañarnos hoy. Para mí es siempre muy importante escucharte a través tuyo y a través de otros amigos y compañeros entrañables de mi papá. He aprendido a conocer más de su historia, de su vida, de su militancia en el Partido Comunista, en el sindicalismo. Y digamos que ese contexto en el que tú enmarcas la historia de militancia de mi papá es muy importante, porque pues dice muchas cosas frente a lo que estaba viviendo el país en esos años en los que ustedes militaron en el partido y hicieron y participaron del movimiento sindical en los años 90 y años 2000. Ahorita quisiéramos con Diana compartirles unas fotos de nuestros padres, de ciertos momentos importantes para nosotras. Chaira, ¿ahí se ven las fotos? Espérate. No las veo. Ah, sí están, sí están. ¿Sí? Me dicen que sí están. Bueno, sí. Aquí está Chaira. Creo que Chaira no puede ver, pero aquí está Chaira con su papá, con una gorra de la Juco, y detrás está una foto de Marx, allá se alcanza a ver. Estas son una exposición que hizo, si no estoy mal, la UP, recordando a sus víctimas. Aquí manifestaciones de memoria en torno, digamos, a la conmemoración de la desaparición y asesinato de Guillermo Rivera. Guillermo con Chaira en un festejo familiar. Como nos decía Chaira, a Guillermo le gustaba el fútbol y aquí parece que está disfrutando de un premio, de un campeonato. Imagino que esta pequeñita que está aquí con Guillermo es Chaira. Chaira tiene una hermana que se llama Gabriela.
Chaira es la mayor, Gabriela es menor, aquí Guillermo jugando fútbol, Chaira con su papá, aquí un festejo. Bueno, aquí tenemos como varias memorias que queríamos compartir con ustedes y bueno, brevemente voy a compartir algunas también de mi papá para cerrar y agradecerles pues que nos hayan acompañado. Estas fotos, como decía, son de archivos familiares, también de Alonso Cruz y de Vicky Ospina, una fotógrafa. Este es mi papá de niño. Como les contaba, mi papá estudió en el SENA, casa recibiendo su cartón del SENA. Este es su carnet de haber ingresado a la empresa de teléfonos de Bogotá. Este es el de afiliación al sindicato. Me parece interesante lo que dice allá abajo: el sindicato es la fuerza que ampara a los trabajadores y por la voluntad conjunta tus derechos serán respetados. Aquí con algunos de sus compañeros en movilizaciones. Aquí me imagino en foros, convenciones colectivas. Aquí estábamos de paseo en Cartagena con la familia. Estas son las movilizaciones del 1 de mayo. Está uno de sus grandes amigos que lastimosamente hace poco falleció. Está Lelis, su compañera de camino. Esta es una foto muy chistosa porque fue un estudio fotográfico que mi papá quiso que hiciéramos con los tres, con mi hermano Juan Sebastián, que es también su hijo menor. Yo soy la hija mayor. Aquí con sus compañeros, ahí está Wilson y otros compañeros. Aquí con la familia. Mi papá le encantaba viajar, viajábamos mucho, aquí con Lelis. Y esta es una memoria de mi papá siendo como un poco nerdo, muy juicioso en el estudio. Aquí me imagino que estaba, digamos, como ya en la época de la maestría en ciencia política. Aquí viajes con la abuela, Leli, Sebastián. Aquí también reuniones familiares. Era muy importante para nosotros reunirnos en familia y otros recuerdos de cuando mi papá fue también concejal. Bueno, para cerrar, yo quisiera plantear que lo que hacemos desde Hijos e Hijas también es una tarea de poner a confluir las distintas expresiones de la izquierda. Entonces es muy significativo encontrar aquí relatos de padres que militaron por el MOIR y por otras trayectorias, pero también por la UP, y tener la posibilidad de entrar en diálogo. A veces sentimos que, pues parte de lo que decía Miguel ahora es que la izquierda también fue un poco, digamos, expresó prácticas sectarias, y nuestra intención como hijos e hijas es aprender a que es desde el diálogo y desde el reconocimiento de las diferentes posiciones políticas que podremos construir un país distinto. Les agradecemos mucho por haber estado aquí y una invitación a la CUD y a otros espacios de sentarnos a avanzar en un proceso de las luchas sindicales de los 70 en adelante, de lo que emerge con la nueva izquierda y de coyunturas tan importantes también que tocaron tanto al sindicalismo como la aplicación del neoliberalismo en el país. Le doy la palabra a María del Centro de Memoria para cerrar, agradeciéndoles a todas y todos habernos acompañado en el día de hoy, a recordar, a pasar de nuevo por el corazón a Guillermo Rivera y a Jaime Gómez. Gracias, Diana. No sé si en este momento es posible ver las fotos. Estoy intentando justamente poder compartirlas, pero no sé si en la transmisión se ve, que la idea era un poco que pudiéramos tener sus recuerdos fotográficos, estas memorias gráficas, que también reposan pues como en los álbumes familiares, pero creo que tuvimos un pequeño problema técnico y no pudimos finalmente compartirlas con el público. Agradecerles a Diana, a Shaira, a Alfonso, a Miguel, por este espacio tan importante, no solamente para recordar a Jaime Gómez y a Guillermo Rivera, sino también para conversar sobre las luchas sindicales y las trayectorias. Esperamos seguirnos encontrando nuevamente en otros espacios con hijos e hijas, con espacios también convocados por el Centro de Memoria, y bueno, dejarles entonces a las personas que luego vayan a ver esta transmisión, estos recuerdos y estas reflexiones. Muchísimas gracias. Minuto del silencio. Toda una vida.
es el resultado de una cultura de la violencia. Por los paramilitares. Entonces, no estoy por nada, ¿cierto? Es nuestra verdad y nuestra dignidad, y por eso estamos aquí, por el dolor que nos ha causado un Estado.